Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco al señor magistrado presidente del Tribunal Superior, a la consejera Razo Velázquez por su invitación, al señor Vizcarra. Es un placer poder estar con ustedes reflexionando esta tarde sobre criterios relevantes de la Suprema Corte en relación con el procedimiento laboral. Voy a compartirles unas diapositivas que nos van a ser de utilidad. Vamos a dividir nuestra plática en tres grandes secciones. Una sobre criterios que tienen que ver con la etapa de conciliación obligatoria y su articulación con la etapa de juicio, donde podremos profundizar en mayor medida, dado que, como es lógico, existen más criterios sobre esta etapa inicial. Después, algunos criterios relevantes en cuanto a la competencia de los tribunales laborales en diferentes aspectos. Y finalmente, una breve referencia a algunos criterios vinculados con la instancia de declaración de beneficiarios que se han venido dando durante los últimos años. Lo primero, es importante mencionar que cuando lleguemos a hablar de criterios jurisprudenciales, hoy sabemos que tenemos tanto jurisprudencia por un solo precedente como jurisprudencia por reiteración. Y también debemos tener muy en cuenta el ámbito de la eficacia temporal de la jurisprudencia. Sabemos que ya desde 2013 hay una prohibición a la aplicación retroactiva de la jurisprudencia y habrá que tomar en cuenta lo que nos ha dicho la jurisprudencia sobre cuándo se da esta aplicación retroactiva. El principal criterio sobre el alcance de esta prohibición lo encontramos en esa tesis 201-5995 del Pleno de la Corte, donde nos explica, en el caso de esa tesis jurisprudencial que se analiza, en términos genéricos, cuándo puede darse una aplicación retroactiva de la jurisprudencia, que, como ustedes bien saben, por lo regular habrá aplicación retroactiva cuando ya existía un criterio jurisprudencial previo, se genera uno que modifique ese criterio y se pretende aplicar a situaciones jurídicas que ya se habían concretado conforme a la jurisprudencia previamente establecida. Esto quiere decir que, por regla general, la nueva jurisprudencia, cuando no existía una previa sobre un problema jurídico, sí se debe aplicar para resolver los casos que iniciaron antes de que surja al mundo jurídico el nuevo criterio jurisprudencial. ¿Por qué? Porque al no existir previamente, no había una situación jurídica definida, dado que la jurisprudencia, al no ser o no tener la misma naturaleza de una norma general, no viene a innovar en el orden jurídico, sino que realiza una función interpretativa, términos amplios, que incluye también la posibilidad de integrar el orden jurídico, pero atendiendo a lo ya establecido previamente. Entonces, importante esta jurisprudencia, tomarla en cuenta que es una guía para aquellos casos donde pueda haber debate sobre la problemática de la aplicación retroactiva de la jurisprudencia. Pero pasemos ya a estos criterios relevantes recientes de la Suprema Corte. Y vamos a enfocarnos primero en la regulación aplicable. Primero tenemos una serie de problemas interesantes sobre la validez de la Para allá etapa mañana de yo no recabar conciliación las firmas del obligatoria. presidente y secretario y ya. Entonces tenemos algunos problemas interesantes sobre la validez de esta etapa de conciliación obligatoria. Dos temas importantes. El primero, la competencia del órgano de conciliación. Cualquier órgano, es decir, el federal o el local, puede conocer indistintamente de la conciliación. ¿No tiene relevancia? ¿O es importante que la conciliación se agote ante la autoridad que efectivamente es competente? Ahí hay un primer problema. Y el segundo tiene que ver con el emplazamiento, el llamado que se debe realizar al patrón para que pueda participar en esta etapa de conciliación. Ese emplazamiento debe cumplir con requisitos o, como la ley No, incluso es que nos así dice, está aplicando. que el propio solicitante
el propio solicitante puede auxiliar en ese emplazamiento al centro de conciliación, será un aspecto poco relevante que se haya citado debidamente al patrón. Son dos primeros problemas importantes. Problemas que se suscitan por el hecho de establecer una etapa previa de conciliación ante autoridad administrativa, que implican entonces un doble análisis de competencia, o hasta triple. Primero en la etapa de conciliación, luego en la etapa de juicio y podrán venir problemas interesantes en la ejecución de los convenios. Entonces, el tema de competencia ahí está y este llamado al procedimiento de conciliación, un correcto llamado al patrón, parece ser que es relevante. Nos tenemos que asomar entonces primero al artículo 684E de la Ley Federal del Trabajo, ya muy bien conocido por ustedes, donde vemos este párrafo que nos indica, su párrafo segundo, después de las fracciones del primero, que en caso de no ser competente, el centro de conciliación o esta autoridad conciliadora deberá remitir la solicitud al centro de conciliación competente por vía electrónica entre las 24 horas siguientes de recibida la solicitud. Y aquí surge el gran problema. ¿La autoridad ante la que se declina está obligada a aceptar la competencia? Pues me parece que no. No hay una vinculatoriedad. Estamos hablando generalmente de un problema de competencia, generalmente entre autoridad federal y autoridad local. Y ahí no hay jerarquía. Ni la federal le puede imponer a la local que acepte la competencia, ni viceversa. Necesitamos entonces tomar en cuenta que el centro al que se declina puede no aceptar la competencia. Y al no aceptarla, como ya sabemos, viene la interrogante. ¿Quién va a resolver el conflicto competencial? La autoridad federal, pues, puede creer muchas cosas. Hemos visto que son capaces de creer demasiadas cosas. Y entonces podrían creer que ellos pueden en un reglamento señalar que ellos van a determinar la competencia y le van a fincar la competencia de manera vinculatoria al centro de conciliación local. Esta norma que pudiera existir a nivel federal, pues es una norma totalmente inconstitucional. No puede válidamente el centro federal determinar quién es el competente. Tiene que resolverse y hay un problema porque no tenemos legislación que nos precise con claridad quién va a resolver estos conflictos competenciales. Tal vez, tendrá que arribarse a la conclusión de que tendrá que ser incluso en ejercicio de competencia delegada un tribunal colegiado de circuito. Sin embargo, esta competencia de la Suprema Corte delegada a colegiados, pues es una competencia que viene del 106 constitucional y que se refiere a resolver controversias entre tribunales, no entre autoridades administrativas. Entonces tenemos un problema fuerte en cuanto a quién resuelve estos conflictos competenciales. Es un problema que debe atender el legislador, debió atender ya desde hace tiempo a la brevedad, pero pues desgraciadamente nuestro legislador, pues es nuestro legislador con sus particularidades. ¿Qué efecto va a tener esta conciliación sustancial ante autoridad incompetente? O incluso de una vez agregamos nuestro tema que mencionamos inicialmente. ¿Qué consecuencia tiene que la conciliación se haya agotado con un llamamiento incorrecto, incompleto, a los patrones respectivos? ¿Será válida esa conciliación? ¿Quién podrá revisar la validez de esa conciliación ante autoridad incompetente o incluso una conciliación que se agotó sin haber llamado a todos los patrones o con una constancia, como sabemos ya en este criterio que veremos, donde te dice que se llamó correctamente al patrón y el patrón no acudió y se expide la constancia que ya le permite al trabajador acudir a juicio? Y esto entonces tiene que ver incluso con el alcance de las potestades del tribunal para revisar la actuación del centro de conciliación. Sabemos que la autoridad administrativa, en muchas ocasiones, cuando menos a nivel federal, no quiere hacerle caso al juez federal y tenemos problemas interesantes. Sin embargo, hoy me parece que la jurisprudencia ha venido avanzando
Y este criterio, esta jurisprudencia 4/2024 de la segunda sala, sienta un criterio muy importante. Como saben ustedes, esta jurisprudencia nos dice: la constancia que deja salvo los derechos del solicitante de la conciliación para proveer juicio faculta al tribunal laboral para analizar los actos de notificación previos a la expedición de la constancia en comento. Muy importante este criterio, donde nos dice que como la ley exige que esa constancia esté precedida de un procedimiento donde se llame correctamente al patrón, en el supuesto de que no se haya dado este llamamiento, el tribunal nos dice si está facultado para analizar los actos de notificación previos. El tribunal entonces tiene la atribución para verificar que el centro de conciliación haya llamado correctamente al procedimiento, a la etapa de conciliación obligatoria, al patrón o a las personas señaladas como patrones por el trabajador. Y por eso nos dice en la parte final del criterio: si el tribunal laboral estima que dichos actos de notificación no se ajustaron a derecho, deberá devolver los autos al centro de conciliación para que se efectúe dicha notificación debidamente y se siga con el procedimiento de conciliación. Agrega con las consecuencias que tiene sobre la prescripción, sobre la imposibilidad de que continúe el plazo de la prescripción. Este criterio entonces es de gran relevancia. Es de gran relevancia porque implícitamente nos deja ver que el tribunal tiene una obligación de velar porque la etapa previa haya cumplido con sus formalidades legales. Por eso entonces, a nuestra pregunta, ¿qué efecto tiene la conciliación sustanciada ante autoridad incompetente o incluso realizada sin correcto emplazamiento? Por lo que se refiere a un emplazamiento incorrecto, ya tenemos jurisprudencia clara que nos lo dice. No vale. Es necesario que se llame correctamente al patrón. Ya tenemos jurisprudencia en ese sentido. Y la pregunta será: ¿se agotó realmente la conciliación obligatoria cuando ésta se desarrolló ante autoridad incompetente? ¿Tenemos algún criterio de un tribunal colegiado de circuito donde dice que no hay problema, que no pasa nada? Incluso tenemos un artículo, como veremos más adelante, de la Ley Federal del Trabajo que nos refiere explícitamente, porque se refiere a actuaciones de tribunales, pero implícitamente implicaría que la celebración de un convenio de conciliación ante autoridad incompetente no está viciado por haberse celebrado ante autoridad incompetente. Esto es muy discutible. Me parece que debemos reconocer que existe una garantía para la eficacia de los derechos humanos de todas las personas, consistente en que el acto que trascienda su esfera jurídica, causándole un perjuicio, provenga de autoridad competente. La celebración de la conciliación, incluso la aprobación del convenio respectivo, constituye actos de molestia y, en su caso, actos privativos cuando hay celebración de un convenio. Indudablemente es un acto privativo de derechos para el patrón y lo puede ser también para el trabajador, cuando exista una renuncia de derechos, con la gran interrogante sobre cuándo hay renuncia de derechos. Pero constitucionalmente no es válido ningún convenio que implique renuncia de derechos de los trabajadores. De ahí que esta atribución del centro de conciliación, que le permite aprobar y verificar que no exista esa renuncia, es un auténtico acto que determina derechos y puede privar derechos, y por ende debe ser emitido por autoridad competente. Es una garantía constitucional para este tipo de actos. Por más que de origen se hable de una conciliación y de una participación voluntaria de las partes para conciliar, las partes no están aceptando
al acudir a conciliar, que el resultado de ese convenio sea el que le plazca a la autoridad. No, por mandato constitucional ese convenio no puede implicar renuncia de derechos, simplemente. De ahí entonces, ¿qué me parece? Que el juez también debe verificar que la conciliación se haya desarrollado cuando no fue eh, fructífera y por eso se acude a juicio, se haya desarrollado ante autoridad competente. Debe llevar a cabo el análisis sobre la competencia. Antes de admitir la demanda, así es. Veremos más adelante problemáticas importantes que tienen que ver con el derecho a la tutela cautelar, pero por el momento simplemente precisar que la admisión de la demanda, y me dirán, ¿será cierto? Con la nueva jurisprudencia que veremos más adelante, pero me parece que la admisión de la demanda primero está condicionada a que la conciliación se haya desahogado ante autoridad competente. No es un problema de competencia del juez laboral, es un problema de cumplimiento de un requisito de procedencia. Claro, podrá suceder que el juez que esté conociendo del juicio sea del mismo fuero al que pertenece el centro de conciliación, ante el cual se acudió y no se logró conciliar. Estamos en el ámbito local. Y entonces el juez se preguntará, el juez local, yo estimo que este conflicto es federal. ¿Quién es el competente para analizar si se cumplió válidamente con la conciliación obligatoria? Porque el conflicto para mí es federal. Vendrá el problema entonces de cómo puede declararse incompetente el juez laboral para evaluar si se cumplió el requisito de procedencia de la vía, que puede estar implícito y sostener el juez, pues yo no me voy a pronunciar sobre si se cumplió o no el agotamiento válidamente ante el centro competente, porque yo no tengo competencia para conocer de este juicio. Me tengo que declarar incompetente y ya llegaremos en algunos minutos a la jurisprudencia actual que aplica literalmente el artículo 704, me parece, de la del trabajo y genera problemas serios y relevantes, muy relevantes en materia de competencia y de trámite de competencia de los jueces. Pero vean cómo entonces puede haber un presupuesto que tiene que tomar en cuenta el juez antes de analizar si se agotó correctamente la conciliación ante autoridad competente y será cuestionar su propia competencia. Esto nos genera un problema importante, porque entonces va a provocar, conforme a la jurisprudencia que vemos más adelante, que el juez sí admita la demanda, aunque se haya sustanciado la conciliación ante autoridad incompetente, lo que parece chocar con el 521, fracción primera de la propia Ley Federal del Trabajo. Entonces tenemos un problema importante por la competencia para conocer tanto de la conciliación como del conflicto respectivo. Ahí hay un problema sobre el cual debemos profundizar. Claro, si se promueve la demanda ante el juez que estima ser competente, pero se viene de una conciliación ante la autoridad del diverso fuero, lo que llamaría la atención. ¿Por qué va el trabajador a un fuero y después presenta su demanda en otro fuero? Eso llamaría la atención, pero puede suceder. Ahí me parece que el juez, si considera que es competente, podrá analizarlo sin problema alguno. Pero esa jurisprudencia que vemos más adelante sobre el momento para pronunciarse sobre la competencia del juez nos va a provocar muchos problemas en este análisis sobre el cumplimiento de ese requisito. ¿Por qué? Pues porque el 521, fracción primera, nos dice, si no se agotó la conciliación, el juez, sin estimar si es competente o no, lo remite al centro de conciliación. Y ahí podría haber otra interpretación diferente. Vamos a llegar a ella tomando en cuenta todos estos elementos.
Por eso viene la pregunta. Si el juez advierte que la conciliación no se siguió ante la autoridad competente, ¿puede reencausar entonces el 521? Y entonces viene esta interpretación sobre la omisión de agotar el procedimiento de conciliación a la que se refiere el 521 fracción primera, ¿verdad? Voy a recordar lo que nos dice este 521 fracción primera, que la mayoría de ustedes lo tienen muy presente, pero dice el 521 fracción primera. La prescripción se interrumpe, fracción primera, por la sola presentación de la demanda o de cualquier promoción ante el tribunal, independientemente de la fecha de la notificación. Y luego agrega, si quien promueve omitió agotar el procedimiento de conciliación, no estando eximido de hacerlo, el tribunal, sin fijar competencia sobre el asunto, lo remitirá a la autoridad conciliadora competente para que inicie el procedimiento de conciliación. No es obstáculo para la interrupción que el tribunal sea incompetente para la interrupción. Hay entonces esta norma que claramente nos dice, el tribunal debe verificar si se cumplió o no con agotar la etapa de conciliación obligatoria. ¿Hasta dónde llega esta atribución? Es una atribución meramente formal, donde al juez no le interesa si se agotó debidamente la conciliación. Me parece que la jurisprudencia que vimos previamente nos revela que el juez sí tiene que verificar que la conciliación se haya realizado en los términos legalmente establecidos. Me parece que esto es importante. Tiene que haberse cumplido la obligación constitucional y la obligación constitucional implica acudir ante el centro de conciliación competente, no ante cualquiera, sino ante el que es competente. De ahí que me parece que este sistema, conforme a la jurisprudencia actual, porque recuerden que tenemos también el 704, que nos dice cuando un tribunal considere que el conflicto de que conoce es de la competencia de otro, con citación de las partes se declara incompetente. Me parece que este 704 no es obstáculo para que el juez reconozca la atribución que tiene desde el 521 fracción primera para verificar si se cumplió con la conciliación obligatoria. Y si advierte que no se cumplieron con las formalidades, como el debido llamamiento al patrón a los patrones, o incluso que se sustanció ante autoridad incompetente, tendrá que actuar en términos del 521 fracción primera y remitir, como lo dice aquí la ley, a la autoridad conciliadora competente. Lo tendrá que remitir a la competente porque puede existir diversos vicios, entre otros, la incompetencia de la autoridad ante la que se acudió. Tiene ahí una competencia provisional para verificar y velar porque se cumpla por esta obligación constitucional. Entonces, me parece que no sería válido que el juez diga, pues yo no me voy a pronunciar porque eso lleva implícito también mi competencia y entonces, pues mejor me espero y ya que haya yo citado a las partes, podré pronunciarme. Y me pronunciaré que incluso soy incompetente para revisar que se haya desahogado la conciliación ante autoridad competente. Esto simplemente retrasaría gravemente la solución de la problemática, porque entonces la incompetencia provocaría que el juez federal, de aceptarla, tendría que comenzar por revisar si se agotó la conciliación ante el centro de conciliación competente, provocando que si no lo es, pues tuviera que dejarla sin efectos y remitirla al Centro Federal de Conciliación, lo cual pudo llevar a cabo el juez local. Y entonces vendría el interrogante, ¿el juez local le puede fincar competencia al Centro Federal de Conciliación? Ahí viene otra interrogante interesante. Me parece que sí.
Me parece que la Ley Federal del Trabajo le da esta atribución tanto a juez federal como a juez local sin distinguir. Tú evalúa como juez, con tu potestad jurisdiccional, cuál es el centro de conciliación competente y remite al competente para que éste desahogue debidamente cumpliendo las formalidades. Se puede equivocar el juez, ¿verdad? También hay que tomarlo en cuenta. Se puede equivocar y entonces viene otra problemática, la impugnabilidad de esta determinación. Ya sabemos en diversa jurisprudencia que nos dice que esta falta de agotamiento correcto debe provocar que se archive el asunto y que contra esta determinación de archivo, porque se remite al centro de conciliación, procede el amparo directo. Entonces será la vía directa para impugnar esta resolución que le puso fin a ese juicio que inició con la presentación de la demanda, pero donde el juez local puede decir, esto no se debió haber seguido ante el centro local, sino ante el federal. Ahí tendrá la posibilidad de ir al amparo directo el trabajador para cuestionar ese pronunciamiento. Vean cómo esto provoca una serie de interrogantes donde al final del día el principal afectado, ¿quién va a ser? El trabajador. El trabajador que va a estar en la incertidumbre de cuál es el camino que debe seguir para poder defender sus derechos. Reitero, todo esto tiene su origen en establecer una etapa de conciliación obligatoria antes de acudir a juicio. Ese es el diseño que está en la Constitución. Vamos a ver si los años nos revelan si es el diseño correcto o profundamente incorrecto. Pero ahí tenemos entonces esta problemática y les decía, este criterio entonces, esta jurisprudencia de 2023 claramente nos dice que el juez laboral entonces va a emitir ese acuerdo a través del que se ordene la remisión del expediente al Centro de Conciliación federal o local, con objeto de agotar esa fase del procedimiento laboral y el archivo definitivo, el cual es impugnable entonces en amparo directo. Pero vean cómo sí hay una atribución reconocida jurisprudencialmente para que el juez local vincule al Centro de Conciliación Federal a que conozca. Y en todo caso, si no está de acuerdo, si no está de acuerdo, el trabajador podrá ir al amparo directo. Podría surgir la interrogante y que, oye, ¿y qué puede hacer el Centro Federal si no está de acuerdo con lo que hizo el juez local? ¿Podrá promover algún medio por un problema de invasión de competencias? Es interesante. Es interesante, pero me parece que no podría darse una controversia constitucional entre el Centro Federal como parte de la federación y el juez local como parte del Poder Judicial local. Pero me parece que la jurisprudencia sí nos da elementos para que el juez local le pueda entonces fincar la competencia al Centro de Conciliación Federal. Ahí están más argumentos de esta tesis. Por eso la conclusión de estos criterios es que el juez debe verificar que la conciliación se haya agotado cumpliendo con todos sus requisitos de validez, tanto competencia como formalidades esenciales. ¿Cómo se puede defender el patrón ante una conciliación seguida ante autoridad incompetente o por no haber sido debidamente emplazado? Hay que ver dónde lo va a advertir el patrón. Puede ser que el patrón lo advierta hasta que es emplazado a juicio y diga, no es cierto, no hubo realmente un llamamiento a mi persona a la conciliación. Y entonces promover contra esta admisión de la demanda llevada a cabo por el juez, sin advertir o bien que fue ante autoridad incompetente o bien que no se llamó al patrón, sin advertir estos vicios el juez, vendría entonces un amparo indirecto que hiciera valer el patrón, donde surgiera la interrogante, este acto de admisión de la demanda laboral
afecta derechos sustantivos del patrón, porque sabemos que es una condición de procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio. Y lo ordinario es que el amparo indirecto no procede contra la admisión de una demanda, contra la simple admisión. Pero aquí la simple admisión no se limita a llamar a juicio al patrón. Es como si dijéramos que un auto de execuendo, un ejecutivo mercantil, únicamente se limita a emplazar al demandado, al deudor. Pues no, lleva aparejadas otras consecuencias jurídicas importantes el auto de execuendo. Me parece que algo similar está sucediendo con esta admisión de la demanda, donde el juez debe evaluar si esa conciliación previa e infructuosa cumplió con sus requisitos de validez. ¿Por qué? Pues porque el patrón ya no pudo conciliar y entonces viene la interrogante, ¿y qué acaso no puede conciliar ante el juez? Pues sí, sí puede y la ley lo prevé, que el propio juez puede celebrar el convenio de conciliación. Sin embargo, es importante reconocer que existen diferencias relevantes entre la conciliación ante la autoridad administrativa y la conciliación ante el juez. Si revisamos detenidamente las particularidades de la conciliación obligatoria administrativa, vamos a advertir que ésta se desarrolla con menores formalidades que permiten una forma diferente de resolver el conflicto y que puede llegar a considerarse como un auténtico derecho tanto del trabajador como del patrón el acudir a esa conciliación con sus propias particularidades, que la distinguen de la conciliación que se pueda dar ante el juez. De lo contrario, si sostenemos que tienen la misma naturaleza y particularidades ambas conciliaciones, pues no debiera proceder el amparo indirecto. ¿Por qué? Porque no se le afectó ningún derecho sustantivo por no haberlo llamado correctamente a la conciliación. Concilia aquí y se acabó. Nuevamente el problema de que la etapa sea previa. Provoca ahí un problema entonces donde el patrón, pues, puede exigir que se cumplan esas formalidades y la jurisprudencia está caminando en ese sentido. Cuando nos dice se le tiene que verificar que se le haya llamado correctamente. Y podrá decirse, pero ¿para qué? ¿Para qué lo llamamos si ya estamos en el juicio? Se hizo el intento, no se logró, y aquí se le puede emplazar y aquí puede conciliar. Si fuera así, no estaría la jurisprudencia caminando en el sentido de exigir que se llame correctamente al patrón a la etapa de conciliación obligatoria. Claro, es una jurisprudencia que no legisla ni se pronuncia sobre la conveniencia de esta etapa previa, de haberla regulado en ese momento procesal. Es una jurisprudencia que trata de darle eficacia a ese mecanismo constitucional. Si quien lo construyó, ese mecanismo, pues actuó de manera deficiente, pues ya se cargó a la jurisprudencia y a la justicia laboral, ¿verdad? Pues son cosas que se deben reflexionar por quien elabora la reforma constitucional y la reforma legislativa. Y que debe haber una articulación importante entre el Poder Judicial y el Poder Revisor de la Constitución en este caso, para una retroalimentación que permita enmendar, a ajustar rápidamente y no decir que 20 años después ya la jurisprudencia medio va dando solución y 30 años después se modifica cuando tuvimos 30 años de problemas para todos los justiciables. Eso no es una forma adecuada ni de legislar ni de regular a una sociedad, pero es nuestra realidad. Hay entonces la posibilidad de sostener que el patrón puede ir al amparo indirecto a impugnar esta admisión porque hay un auténtico derecho del patrón a haber participado en una etapa de conciliación en sede administrativa. Solo a partir de eso se aceptaría el amparo indirecto. Ahí está entonces esta reflexión. Fíjense, por mandato legal, estas posiciones, propuestas o aceptación sobre hechos que se adoptan en la etapa de conciliación obligatoria no pueden tomarse en cuenta en el juicio. De ahí que es indispensable permitir a las partes en conflicto contar con la posibilidad de acudir a esa etapa.
Se erige entonces en un derecho el acudir a la etapa de conciliación obligatoria, dadas las especiales opciones de negociación que la regulación brinda a las partes en esta etapa. Tenemos, me parece, que partir de esta premisa y tiene una trascendencia grave. Grave, ¿por qué? Porque el patrón podrá defenderse y podrá provocar una grave dilación en la administración de justicia cuando no se cumplió con lo necesario para una conciliación que cumpla con sus requisitos de validez. Siguiente tema que vale la pena destacar. La relevancia sobre la precisión del objeto de la etapa de conciliación. De donde copiamos la conciliación obligatoria en sede administrativa, que es sin duda del orden jurídico del Estado español, pues resulta que la copiamos a medias. Y hay un principio fundamental en aquella legislación que nos dice que debe existir una identidad entre la materia de la conciliación y la materia del juicio. De no existir esta identidad, se afectan la posibilidad de que la conciliación sea un mecanismo eficaz, dado que el patrón, ante la posibilidad de que le modifiquen los planteamientos en juicio que fueron objeto de la conciliación, pues no le interesará ya ir a la etapa de conciliación, porque la posibilidad de generar una nueva, una diferente materia de juicio a la que fue de conciliación, pues genera una gran incertidumbre para todas las partes, pero principalmente para el patrón, quien dirá: yo, ¿para qué voy a conciliar? Si lo que sea materia de conciliación después se me puede modificar totalmente la etapa de juicio. Aquí, el lograr esa identidad entre la etapa de conciliación y la etapa de juicio, pues no se logra plenitud porque la propia ley, al establecer los requisitos, me voy de nuevo al 684, 684C, donde nos dice: la solicitud de conciliación deberá contener los siguientes datos. Fracción cuarta. Objeto de la cita a la contraparte. Es la única norma que nos dice que es relevante que el trabajador precise cuáles son sus pretensiones que busca sean objeto de conciliación. Y lo lógico es que para sostener que se agotó la etapa de conciliación obligatoria, pues que lo que después se plantea en juicio fue lo mismo que se planteó en la conciliación, ya que de lo contrario no puede sostenerse válidamente que se agotó la conciliación obligatoria. Si yo voy a la conciliación a reclamar 5 prestaciones y en el juicio hago valer 10, surge la interrogante: ¿se agotó la conciliación obligatoria cuando yo transformé de esa manera mis pretensiones como trabajador? La interpretación literal de la ley, desconociendo el origen de esta conciliación obligatoria y desconociendo la relevancia de este principio de identidad en la materia de conciliación y juicio, pues me parece que es la que lleva esta jurisprudencia de pleno regional muy importante que tenemos ahí, la 202-7788, que aborda la problemática del contenido de la constancia de no conciliación. Esto es todo un tema que trasciende a la eficacia en el corto plazo de la etapa de conciliación obligatoria. ¿Hasta dónde el juez puede exigir esa identidad y con qué elementos cuenta el juez para verificar que exista la identidad? Me parece que constitucionalmente no puede sostenerse que se agotó la etapa de conciliación obligatoria si no existe identidad entre la materia de la conciliación y la materia del juicio. Es quedarnos con un aspecto meramente formal y decir: pues sí agotó la conciliación. ¿Y qué concilió? Sepa Dios qué concilió. Intentaron conciliar quién sabe de qué, pero ya vino y demanda ahora y me trae su constancia de que fue infructuosa la conciliación. Adelante, vámonos. Eso
provoca desconocer el fin constitucional de esta etapa, de esta obligación de acudir a conciliar. Claro, como el que hace la reforma constitucional y el que hace la reforma legislativa, pues no tiene claras muchas cosas, pues cuando aterriza en la ley y nos dice, pues, nomás póngale el objeto. ¿Y qué es el objeto? Pues lo que sea el objeto. Pues se genera un problema que provoca la falta de identidad. Y me parece que nuevamente, al tenor de una interpretación literal de la ley, el Pleno Regional nos dice, si se trata de prestaciones para que se cumpla con ese requisito de señalar el objeto, basta que diga que viene a pedir prestaciones. ¿Cuáles? No tiene que decirlas. Vamos a conciliar de unas prestaciones. Me parece que estamos ahí en un problema importante. Nos dice en este nuestro nuevo formato de las tesis cuáles son los hechos. Los hechos son que un juez de distrito, adscrito a un tribunal laboral de asuntos individuales, no admite las demandas, las regresa al centro federal. ¿Por qué? Pues porque las partes actoras no acreditaron haber cumplido con el requisito de posibilidad relativo a acudir a la conciliación prejudicial obligatoria, ya que las constancias de no conciliación no contenían la precisión expresa de la totalidad de las prestaciones que fueron objeto de ese procedimiento conciliatorio, sino que solo establecían como objeto pago de prestaciones. Y el Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur llega a la conclusión de que basta que la parte actora exhiba la constancia que contenga en el apartado denominado objeto la leyenda pago de prestaciones, sin que se precise la totalidad de estas. Nos dice basta con ello. ¿Por qué? Porque el artículo 684 no exige más que simple y llanamente precisar cuál es el objeto. Se va al 684C, que ya mencionamos, ahí a la fracción cuarta, y nos dice, pues solo dice el objeto. Y no es necesario que precise cuáles son esas prestaciones. Esta jurisprudencia, entonces, su fuerza vinculatoria, sabemos que tiene una eficacia territorial limitada, es decir, solamente vincula a los tribunales que se ubican en esa jurisdicción centro-sur, no a los que se ubican en la centro-norte, es decir, no vincula al Poder Judicial del Estado de Baja California. Su eficacia material, ¿a qué se refiere el criterio? Pues cuando se trata únicamente de prestaciones, solo prestaciones, no es necesario que se distinga, basta que se diga prestaciones. La interpretación literal, ¿verdad?, no toma en cuenta la importancia constitucional de la identidad. Sin embargo, si las pretensiones que se van a hacer valer primero en la conciliación, si el objeto tiene que ver con un despido, esta jurisprudencia no es aplicable, porque tendrá que haber una distinción en el objeto sobre las pretensiones derivadas del despido y las prestaciones que se están reclamando. Máxime que esto se vuelve fundamental también para el análisis de interrupción de la prescripción con la presentación de la solicitud de conciliación. ¿Por qué? Pues porque cuando menos tenemos en la ley claramente dos plazos diferentes. 518, ¿verdad? Si hablamos de acciones para separación del trabajo, ahí tenemos un plazo de 2 meses. En cambio, si hablamos de prestaciones en general, pues nos vamos al plazo genérico de 1 año. Basta que yo vaya trabajador y diga, pues vengo a reclamar prestaciones diversas. Y con eso se interrumpe la prescripción de todo, aunque no manifestó nada de impugnar el despido. Parece que no puede interrumpir la prescripción cuando no hubo manifestación alguna
en cuanto a que el objeto de la conciliación era que se reinstalara o que se pagara una indemnización constitucional por despido al trabajador. Entonces, esta jurisprudencia no llega a ese extremo. Me parece que solo se puede aplicar para prestaciones diversas a todo lo que guarda relación con acciones derivadas del despido. Eficacia temporal de esta jurisprudencia. En ese ámbito territorial y con esta eficacia material, sabemos que esta jurisprudencia es de aplicación obligatoria a partir del 11 de diciembre de 2023, como lo dice en su parte inferior, se publicó el viernes previo, es obligatoria a partir del 11 de diciembre de 2023. ¿Será aplicable a casos iniciados previamente o solo iniciados a partir del 11 de diciembre de 2023? Bueno, aquí no existía una jurisprudencia previa del Pleno Regional, ni mucho menos al día de hoy de la Suprema Corte, sobre estos requisitos de la constancia de no conciliación. Entonces, en principio es aplicable incluso para procedimientos de conciliación que se hayan iniciado antes del 11 de diciembre de 2023. No habría ahí una aplicación retroactiva de este criterio jurisprudencial, en principio. Y para cerrar este tema, entonces, me parece que es muy cuestionable este criterio jurisprudencial y que esta obligación de agotar la etapa de conciliación exige que las constancias de no conciliación y todas las constancias que se van a presentar, con dependencia del nombre y particularidades donde no se logró conciliar, todas esas constancias deben precisar detenidamente cuál fue el objeto. Y es un problema primero del centro de conciliación. ¿Por qué? Porque el centro de conciliación, cuando realiza esta labor que establece el 684E, donde van a auxiliar, dice la fracción tercera, a los interesados en la elaboración de la petición, claro, dice a los que así lo soliciten, pues aún así nos dice, deberán proporcionar asesoría jurídica de manera gratuita sobre sus derechos, plazos de prescripción, así como respecto de procedimientos de conciliación y jurisdiccionales para solucionar los conflictos laborales. Me parece que si no se precisa claramente en el objeto y no queda claro que todo lo que se señala en el objeto es lo único a lo que se puede acudir a juicio, claro, hay particularidades donde puede haber ya detalle o precisión respecto de una prestación, una pretensión que se hace valer, pues sí, en el juicio se podrá precisar y desarrollar más. Pero aquí hay un problema y una carga importante del centro de conciliación para auxiliar al trabajador para que el objeto sea claro y pueda analizarse después por el juez si se cumplió con la obligación constitucional de haber acudido a conciliar sobre las pretensiones, acciones o como se le quiera denominar, que después se van a hacer valer en juicio. Por ahí hay quien dice, y un argumento que dan los centros de conciliación, es este 684C, párrafo segundo, donde nos dice que los elementos aportados por las partes no podrán constituir prueba o indicio en ningún procedimiento administrativo judicial. La información aportada por las partes del procedimiento de conciliación no podrá comunicarse a persona de autoridad alguna, a excepción de la constancia de no conciliación y en su caso el convenio de conciliación que se celebre, en cuyo supuesto el centro de conciliación deberá remitir en forma electrónica al tribunal que corresponda a los documentos referidos, mismos que deberán contener nombres y domicilios aportados por las partes, acompañando las constancias relativas a notificación de la parte citada que haya realizado el conciliador y buzones electrónicos. Y hay otro artículo más adelante que vuelve a reiterar esta secrecía, esta imposibilidad de tomar en cuenta estos elementos. Bueno, y que la constancia señale con detenimiento cuál fue el objeto, no implica en manera alguna violar esta reserva de información, porque es información diferente a la que se refiere estos preceptos. Es la información que aporten dentro de la conciliación para poder llegar a una conclusión sobre qué derechos le asisten al trabajador y qué tipo de convenio o en qué términos se puede celebrar el convenio. El objeto
no está incluido. La constancia debe tener precisión, claridad sobre cuál es el objeto. Hasta ahí dejamos entonces este tema. Siguiente problemática que es bastante relevante: el derecho a la tutela cautelar y la obligación de agotar la etapa de conciliación. Veo caras conocidas y les ofrezco una disculpa si vuelvo a hablar del mismo problema del derecho a la tutela cautelar. Primero debemos tomar en cuenta que este es un derecho constitucional, un derecho a recibir la protección provisional del juez, no por promover una demanda, sino cuando quien promueve una demanda acredita la apariencia de su buen derecho. Este es un derecho fundamental que es parte del derecho a la justicia completa, el derecho a la tutela cautelar. ¿Y eso qué implica? Que es un derecho indisponible para el legislador. Habrá algún legislador que, además de vender estupefacientes, pues quiera también limitar la suspensión en el amparo porque cree que puede disponer de ella. Será su problema, porque será un acto inconstitucional, porque no puede, a través de una ley, impedir el ejercicio de un derecho constitucional. Y será obligación del juzgador inaplicar la normativa con la que se pretenda desconocer el derecho a la tutela cautelar, que no es un derecho, repito, para el que promueve, es un derecho para el que promueve y acredita apariencia de buen derecho. Por eso, si bien tiene una libertad de configuración para establecer requisitos, condiciones y efectos de las medidas cautelares, no puede hacer nugatoria la medida cautelar, el derecho a la medida cautelar. De ahí que cuando regula el acceso a la medida cautelar en la jurisdicción laboral, pues debe tomar en cuenta que los trabajadores, principalmente, tienen un derecho constitucional a la tutela cautelar. Interesante cuando llegue el trabajador y nos plantea: te pido como medida cautelar que ordenes mi reinstalación. Es que no está en la ley esa medida cautelar, no está. Habrá que revisar con detenimiento porque nos puede dar elementos que revelen una apariencia de buen derecho contundente. Y lo más conveniente para evitar una mayor afectación tanto a los derechos del trabajador como al patrimonio del patrón, que también tiene su derecho a la propiedad privada, será que se le reinstale, porque es evidente que hay un despido injustificado. Es que ya se quedó sin materia el juicio porque ya se dictó como medida cautelar la reinstalación. Pues simple y llanamente es una reinstalación provisional, no ha quedado sin materia. Si usted, patrón, me demuestra en juicio que efectivamente se acreditó la causa de despido justificado, no habrá problema. Pero tengo los elementos, ya le di vista, patrón, en este incidente de medida cautelar innominado que yo he abierto. Ya le di vista y usted no me aporta nada, no avisó, lo corrió a golpes al trabajador. Ah, es que si vuelve lo voy a volver a golpear. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es un problema de que es un patrón delincuente. Más bien, no puede usted sacar a golpes a sus trabajadores porque no hacen lo que usted quiere. Es un problema de articulación de derechos y de cultura mínima de legalidad y de convivencia humana. Pero entonces, las posibilidades de la tutela cautelar son muy amplias y tenemos jurisprudencia desde inicios de este siglo, donde nos ha dicho la Suprema Corte: el juez puede dictar cualquier medida cautelar que sea acorde, necesaria para la eficacia de los derechos que se están haciendo valer. Y así se le permitió al juez de amparo que dictara como medida cautelar inscribir en el registro público de la propiedad demandas de amparo. Esa fue medida cautelar que se innovó en la jurisprudencia a partir del 17 párrafo segundo del derecho a la justicia completa. Y cada día más los jueces comienzan a hacerlo. Tienen una gran oportunidad, todos los jueces del Estado mexicano la tenemos, como jueces constitucionales todos,
de lograr una eficaz tutela de los derechos de los justiciables. Que los justiciables vean en la justicia, vean en los tribunales un mecanismo para la defensa de sus derechos, no un laberinto donde no saben a dónde van a llegar o de qué les va a servir. Y para eso hay que aplicar la Constitución. Aquí en el ámbito laboral tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que creamos una etapa previa ante autoridad administrativa, donde la autoridad administrativa no tiene facultades para dictar medidas cautelares. Y entonces obligamos al trabajador a que acuda a un lugar donde no le van a dar tutela cautelar. Puede suceder entonces que el trabajador acuda a juicio y nos diga, oye, pues yo no agoté la etapa de conciliación, no la agoté. La ley dice que la tengo que agotar. Pero yo requiero para la eficacia de mis derechos que me dictes una medida cautelar, que le embargues bienes a este patrón, porque mira su conducta histórica cuál ha sido. Y nos viene defraudando y engañando a todos sus trabajadores. Dicta medida cautelar. No, no puedo, porque no agotaste la etapa de conciliación. Te mando a conciliar. No, hombre, el patrón va a decir que sí quiere conciliar. Y va a ir a las audiencias y nos va a inventar y va a decir mil cosas y al final no va a firmar el convenio. Y en esos 45 o más días de supuesta etapa de conciliación obligatoria, va a dilapidar sus bienes, va a adoptar las medidas para que los derechos de los trabajadores no puedan ser eficaces. Ahí hay un problema entonces fuerte. De ahí que este artículo 521, fracción primera, cuando nos dice que debe remitir sin aceptar competencia, está impidiendo al juez que otorgue la tutela cautelar cuando le acredite el trabajador plenamente la apariencia del buen derecho. Me parece que es difícil realizar una interpretación conforme de este artículo, porque claramente nos dice que el juez no va ni siquiera a pronunciarse sobre su competencia. Sí lo dice. Me parece que no queda más que aplicar directamente el 17 párrafo segundo y este derecho a la tutela cautelar, hacerlo eficaz, llevar a cabo el análisis pertinente y de existir la apariencia del buen derecho, lo que no siempre se dará, de existir esa apariencia, dictar medida cautelar y remitir al centro de conciliación para que se trate de llevar a cabo esta conciliación. Ahí estará el incidente sustanciándose ante el juez para hacer eficaz la Constitución y este derecho constitucional. Es entonces un tema muy interesante. Otro problema es la ejecución de convenios. Nuevamente, ya está el convenio celebrado, no cumple el patrón, se inicia el procedimiento de ejecución ante el juez. Y entonces viene el problema y la interrogante. El juez puede valorar si el convenio proviene de autoridad competente. Pues hay muchos supuestos que pueden presentarse, ¿verdad? No es lo mismo cuando ya incluso en vía judicial, en un amparo se determinó cuál era el centro de conciliación competente o incluso el fuero competente para conocer del juicio y en ese fuero se pudo haber celebrado un convenio parcial. Cuando ya hay un pronunciamiento judicial, me parece que el juez que va a ejecutar está absolutamente impedido para pronunciarse sobre si es competente o no el centro de conciliación. Eso ya fue materia de juicio, ya fue materia de juzgamiento. Pero cuando no ha habido ningún pronunciamiento jurisdiccional, viene el interrogante sobre si el juez al que se le pide la ejecución puede negarse a ejecutar al tratarse de un convenio inconstitucional porque proviene de autoridad incompetente. Tenemos este artículo 706 que nos dice que será nulo todo lo actuado ante el tribunal incompetente, salvo el acto de admisión de la demanda, o cuando sea celebrado convenio que ponga fin al negocio en el periodo de conciliación. Es decir, parece que hay un pronunciamiento del legislador en el sentido de que son válidos los convenios celebrados ante autoridad incompetente. Este artículo 706, entonces,
genera múltiples interrogantes. ¿Por qué? Porque nos habla de actuaciones ante tribunales. No habla de autoridad administrativa que aprueba un convenio de conciliación, porque el convenio sabemos que se puede celebrar ante juez. Primero, ¿verdad? Se refiere solo a conciliación ante el tribunal o incluso conciliación ante la autoridad administrativa. Porque como ya lo dijimos, la ley prevé un periodo de conciliación ante el tribunal. Aun cuando se refiere a la conciliación celebrada ante autoridad administrativa, la pregunta sería si el legislador puede disponer de la garantía a la autoridad competente y decir, pues en estos casos no importa que sea incompetente la que actuó, ya, es que la justificación está en la naturaleza del convenio. Pues la naturaleza de este convenio es que se trata de un acto de autoridad, un acto que define situaciones jurídicas de manera unilateral e imperativa y debe cumplir con esa garantía de provenir de autoridad competente. Hay un problema entonces fuerte que provoca el legislador. Tenemos un criterio de pleno de circuito donde nos dijo este pleno, antes de su desaparición, que el tribunal que va a conocer de la ejecución no está vinculado por lo que determinó el Centro de Conciliación que aprobó el convenio entre la competencia federal o local para ello. Es lo que nos dice esta jurisprudencia. Tú no estás vinculado y puedes declararte incompetente y decir, bueno, aunque lo autorizó una autoridad federal, esto en realidad es local y yo no puedo ejecutar este convenio, así que me declaro incompetente. Esto implica entonces un reconocimiento jurisprudencial a que sí es trascendente evaluar si la autoridad que aprobó el convenio era competente o no. De esto a sostener que puede negarse a ejecutar el que corresponda al fuero del que aprobó, hay un trecho importante. Pero sí es un principio de la relevancia de la competencia. Me parece entonces que en principio, si ya hubo pronunciamiento sobre validez del convenio, es imposible jurídicamente que el tribunal ante el que se pide ejecutar se pronuncie, ya hay cosa juzgada. Pero si no se ha pronunciado, si no se llegó incluso al juicio porque se celebró el convenio, se celebra el convenio y cuando se pretende ejecutar, se plantea la incompetencia. Y aquí viene otra interrogante. ¿Pudo o no el patrón previamente controvertir ese convenio por estimar que era incompetente la autoridad? Porque si lo pudo hacer, se pudiera sostener que ya precluyó el derecho del patrón a cuestionar la competencia del centro de conciliación. Pero dirá, no, no puede porque es cosa juzgada. Y entonces también los convenios que autorizan los jueces laborales son cosa juzgada y no pueden ser impugnables en amparo. Pues sabemos que hay un error en la Ley Federal del Trabajo cuando señala que los convenios autorizados por la autoridad administrativa tienen el carácter de cosa juzgada. Del sistema que copiamos, por supuesto que no tiene el carácter de cosa juzgada y son impugnables en juicio los convenios autorizados en esa etapa de conciliación obligatoria. Son impugnables en juicio para que se verifique la inexistencia de renuncia de derechos. Nuestra jurisprudencia nos dice que no puede un nuevo juicio hacerse valer ordinario para cuestionar, plantear la nulidad del convenio, pero sí es posible en amparo, en la vía que corresponda, impugnar los convenios de conciliación. La reforma constitucional laboral no le da carácter de cosa juzgada a los convenios. Nos dice que el legislador, que la ley va a establecer cuándo adquieran el carácter de cosa juzgada, pero eso no permite al legislador convertir en órgano terminal a una autoridad administrativa y afectar el principio de división de poderes. El órgano terminal tiene que ser, en materia de dirimir controversias, tiene que ser el Poder Judicial, federal o local, según corresponda. Entonces hay una serie de problemas interesantes sobre la competencia. Las excepciones a la obligatoriedad de la conciliación.
Es todo un tema el de las excepciones, todo un tema. ¿Por qué? Porque primero hay que distinguir entre los supuestos que son auténticas excepciones y los supuestos que son más que reflejo de una inexistencia de la obligación constitucional de conciliar. ¿Por qué? Porque la obligación constitucional de conciliar se refiere a conflictos entre el trabajador y el patrón, no a conflictos de seguridad social donde exclusivamente es una contienda entre un beneficiario y un instituto de seguridad social, o un trabajador y un instituto de seguridad social, o un afore. Eso no es conflicto entre patrón y trabajador. Ahí no opera la obligación constitucional de conciliar previamente. Si no hay claridad de eso, entonces puede el legislador en un mismo bloque decirnos, pues yo te pongo estas excepciones porque soy muy bondadoso. Y viene entonces este artículo 685 ter a establecer esas excepciones. Hay excepciones que derivan de los planteamientos de la demanda, como es la fracción primera. Va a depender de lo que se plantee en la demanda para poder salvar la obligación constitucional de agotar la conciliación obligatoria, donde sabemos que en esta fracción primera pues no son aplicables los requisitos de la fracción cuarta, ¿verdad? Me voy hasta la fracción cuarta que anda por acá. La fracción cuarta nos dice la tutela de derechos fundamentales, libertades públicas, ambos de carácter laboral, entendidos en estos rubros relacionados con, bien, y agrega, para la actualización de estas excepciones se debe acreditar la existencia de indicios que generen al tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de que se están vulnerando algunos de estos derechos. Eso es para la fracción cuarta, no es para la fracción primera. Tomarlo en cuenta. Designación de beneficiarios por muerte. Pues normalmente estos procedimientos de designación de beneficiarios, esta instancia, normalmente no implica un conflicto entre los beneficiarios y el patrón. No, generalmente no. ¿Por qué generalmente? Porque generalmente, en principio, sabemos que estas instancias lo primero que buscan es designar beneficiarios, pero en muchas ocasiones están vinculados con la determinación de a qué beneficiario se le da determinada prestación la que tenía derecho con motivo del fallecimiento del trabajador, generalmente. O hay casos donde solamente se va para la designación de beneficiarios. Pero ¿de dónde va a salir la obligación constitucional de que se tenga que agotar aquí la conciliación? Este en todo caso no es una excepción, es un supuesto de no obligación constitucional de agotar la conciliación obligatoria. Prestaciones de seguridad social, donde como el legislador no puso todas, viene la jurisprudencia y nos dice, pues es que como no están, tienes que agotar. Oye, pero no es conflicto con el patrón, son otras pensiones de otros rubros del seguro social, no importa, no los puso. No hay conflicto, hay un problema importante. Por eso es que regresamos aquí al 123, ¿verdad? La fracción 20. Antes de acudir a tribunales laborales, los trabajadores y patrones deben asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. Hay problemas interesantes que se pueden presentar. Por ejemplo, si el trabajador plantea en su demanda la falta de inscripción del patrón, no lo inscribió el patrón del Seguro Social. Ese en principio no es un conflicto de seguridad social, en principio porque no está reclamando específicamente el otorgamiento de una prestación. Y en muchas ocasiones tenemos múltiples demandas del ámbito local donde se reclama esto, la mera inscripción. Pero también puede estar haciendo valer una falta de otorgamiento de prestaciones por enfermedades. ¿Se actualiza o no la excepción que tenemos aquí? Prestaciones ramo de enfermedades.
Tenemos criterios de tribunales colegiados donde nos dicen si coexiste una prestación donde opera la excepción con otra donde sí es exigible la consideración obligatoria, debe llegarse a la conclusión de que no es exigible y opera la excepción. Esos son criterios, pues me parece razonables. ¿Quién debe calificar la actualización de la excepción? ¿El juzgador local o el juzgador federal? Pues me parece que el competente, ¿verdad? Si está la prestación de enfermedades, pues es un problema federal y tendrá que ser el federal. Por eso se actualiza esta competencia federal. Igual vendría el tema de la tutela cautelar, ¿verdad? Tiene un alcance fuerte y ya tenemos presentes importantes sobre esta tutela cautelar cuando hay una demanda a un instituto de seguridad social. El competente me parece que es el que conozca de la demanda inicialmente, porque tiene un mandato constitucional de velar por el derecho a la tutela cautelar. Más aún, como veremos con esta jurisprudencia que nos dice, pues usted no se puede declarar incompetente cuando recibe la demanda, ¿no? Pues yo dicto mis medidas cautelares porque no puedo en este momento declararme incompetente, aunque sea yo un juez local, pero me están presentando una demanda donde hacen valer problemas que aparentemente son locales con problemas que claramente son federales. Pero yo no puedo declararme incompetente y tengo una obligación constitucional de velar por el derecho a la tutela cautelar. Pues la jurisprudencia dice que no puedo en este momento, pero yo sí tengo que cumplir con ese derecho fundamental y vinculo al Instituto Mexicano del Seguro Social a que otorgue esas prestaciones. Me parece que es totalmente válido que lo haga el juez local. ¿Por qué? Pues al final será el juez federal el que ya defina y precise hasta dónde llegarán esas prestaciones. Ahí tenemos esa jurisprudencia discutible que nos dice que cuando se trata de una pensión por cesantía avanzada y vejez, así como devolución y pago de aportación de seguridad social, se tiene que agotar esta etapa de conciliación obligatoria. Me parece que hay un problema de no ver la Constitución y advertir que aquí no hay ningún conflicto entre el patrón y el trabajador y por ende no es exigible el agotamiento de la conciliación obligatoria. Esta jurisprudencia impide inaplicar la fracción tercera de 685. Recuerden, no es lo mismo inaplicar una jurisprudencia que inaplicar la ley interpretada por la jurisprudencia. Aquí el vicio está en la ley, que introduce una excepción cuando no se requería la excepción, porque en ninguno de esos casos se actualiza la obligación constitucional. Me parece que el juzgador puede inaplicar esa fracción tercera, precisando con todo detenimiento que no está inaplicando la jurisprudencia, que es un vicio que está advirtiendo en la fracción tercera, argumentando por qué esta fracción tercera, al establecerse como una excepción incompleta, está violando el derecho al acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque este derecho, hoy desde el 17 párrafo segundo, no permite, salvo disposición constitucional expresa, exigir el agotamiento de medios alternativos como es la conciliación. Tan es así que en nuestra nueva ley general de mediación no se estableció la obligación de acudir a esta. ¿Por qué? Porque hay un derecho constitucional a acudir desde luego al juez. ¿Para qué? Para tener la tutela cautelar. Salvo que en la propia Constitución nos establezca una excepción, que es una excepción de aplicación estricta. Ahí hay entonces problemas importantes de interpretación constitucional. Por cuestión de tiempo, dejemos ya estos criterios que tienen que ver con articular la etapa de conciliación y la etapa de juicio. Algunos criterios interesantes en materia de competencia del Tribunal Laboral. Primero, hoy ya está zanjado, hasta donde es posible, la problemática para conocer de conflictos entre organismos descentralizados locales y sus trabajadores. Los criterios que existen son para descentralizados federales, es cierto, porque viene la interrogante. ¿Es competente el Tribunal Laboral Ordinario local
o el tribunal burocrático local para conocer de demandas de trabajadores de un descentralizado que conforme a su decreto de creación o ley que lo rige, se establece que su relación es laboral burocrática. Sin embargo, dado que desde 1995 hasta 2021, 25 años, más de 25 años, que la jurisprudencia sostuvo que los descentralizados, su relación laboral se debe regir por el apartado A, porque el apartado B es un régimen de excepción, un régimen donde claramente no existe la libertad de negociación colectiva. Las condiciones generales de trabajo no son una expresión de la libertad de negociación colectiva. Las condiciones generales de trabajo las fija unilateralmente el Estado. Escuchará al sindicato burocrático, pero no se compara, no tiene nada que ver con un contrato colectivo. Es una regulación de excepción, una regulación absurda, ¿verdad? Absurda porque provoca que los trabajadores de confianza no tengan estabilidad en el empleo y que entonces el titular de la dependencia llegue, un nuevo titular, y diga, pues este es como mi casa, voy a correr a todos los de confianza y traigo a mi gente y se desaprovecha toda la experiencia y todo el gasto del Estado para contar con servidores públicos idóneos en esos. Claro, pues es el mundo al revés, nuestro sistema laboral burocrático. Tiene múltiples deficiencias. Bueno, ¿quién va a conocer de estos conflictos? Como hoy la jurisprudencia nos dice que hay que atender al régimen legal o al decreto de creación del descentralizado. Y si el descentralizado dice que es burocrático, burocrática será la relación. Sin embargo, la jurisprudencia de 2021 sí precisa que no se le debe dar efectos retroactivos a esta jurisprudencia. ¿Por qué? Pues porque múltiples descentralizados celebraron contratos colectivos en cumplimiento de la jurisprudencia o de sentencias de juicios donde se les obligó a sujetarse al apartado A. Y hoy tenemos entonces importante jurisprudencia como esta reciente 2024, donde se nos dice, Cepomex, que fue donde empezó la jurisprudencia 95, pues Cepomex, como celebró su contrato colectivo de trabajo, aun cuando conforme a su regulación se deba regir por el apartado B del 123, nos dice la jurisprudencia, no puede desconocerse que se rigen por un contrato colectivo de trabajo. Por ende, el tribunal competente y el régimen que lo rige es el del apartado A. También ya tenemos de pleno regional otra para el caso del Archivo General de la Nación, donde también nos dice, aunque su legislación establezca que se va a regir por el apartado B, no importa, tiene contrato colectivo de trabajo, se tiene que sujetar competencia y régimen aplicable a ese apartado A. Interesantes estas tesis. Yo les dejaré con Xiao Vizcarra las diapositivas para que se las pueda compartir. Y aquí viene una interrogante bien interesante. ¿Qué va a suceder cuando termine la vigencia de estos contratos colectivos? ¿Podrá válidamente la dependencia respectiva decir, ya no vamos a celebrar contrato colectivo porque la ley dice que nos rige o el decreto de nuestra creación dice que nosotros nos sujetamos al régimen burocrático? Esto, de adoptarse esta postura, estaríamos ante un acto notoriamente inconstitucional. Primero, porque sin duda implica una disminución en la tutela de derechos colectivos laborales. Por lo que les mencioné de la distinción entre condiciones generales de trabajo y contrato colectivo, implica una grave regresividad, tan grave que implica violar el TEMEC, porque implica desconocer y dar marcha atrás a la libertad de negociación colectiva. No va a ser posible. Jurídicamente, me parece, será inadmisible que quien hoy se sujeta por un contrato colectivo, aunque su ley diga que es burocrático su régimen, no debe darse marcha atrás. Implica violación a la Constitución y al TEMEC en cuanto a las obligaciones adoptadas por el Estado mexicano, en cuanto al apartado de
libertad de negociación colectiva. Y siguiendo con los temas de competencia, dejemos esto del burocrático y apartado A. Viene esta tesis ya muy conocida, donde el secretario instructor sabemos que no tiene facultades decisorias que impidan la prosecución del juicio. Esa ya la conocen, ya tiene 2 años. No puede entonces el juez delegarle al instructor lo que quiera. ¿Por qué? Pues porque lo que hace el instructor se puede impugnar en un recurso y para que pueda operar ese recurso, pues no podemos cerrar el juicio, desechar, declarar incompetente. Entonces no llegan hasta allá esas atribuciones del instructor. Y luego viene esta de finales de 2023, no ha de ser de finales por el número, pero es el momento procesal para que el Tribunal Laboral se declare incompetente. Y esta jurisprudencia está generando muchos problemas. Deriva, como les dije, de una interpretación literal del 704, donde nos dice, tú juez laboral no te puedes declarar incompetente si no has citado a las partes. Tienes que haber citado a las partes antes de declarar tu incompetencia legal. Es decir, tiene que haberse dado el emplazamiento. Si no ha habido emplazamiento, el juez no puede declararse incompetente. Esta es una tesis de legalidad, ¿eh? Esta es una tesis que no tomó en cuenta la Constitución. Eso dicen algunos, yo no debo decir eso. Yo he escuchado que lo dicen. Es una tesis que al parecer no tomó en cuenta la Constitución. Me parece que no hay problema en que se otorguen medidas cautelares por quien no tiene competencia para conocer al final del día del juicio. Hay que cumplir entonces con ese derecho constitucional y aunque el juez fuera a declararse incompetente, el secretario instructor que tiene las atribuciones debe dictar las medidas cautelares. Como les decía, el caso donde se demanda al Seguro Social con prestaciones, algunas sí locales y otras federales, pues ni hablar. Habrá que dictar la medida cautelar y vincular a la autoridad federal por el juez local. Yo no veo ningún inconveniente en eso. Ahí lo que está en juego es el derecho de acceso a la justicia y a la tutela cautelar. Sin embargo, este criterio sí afecta gravemente la prontitud en la administración de justicia. ¿Por qué? Porque puede ser evidente la incompetencia. Y a pesar de que es evidente, se impide que el juez se declare incompetente y tiene que destinar recursos para emplazar, provocando un retraso considerable en la solución del juicio. Creo que este criterio entonces no tomó en cuenta la importancia de la prontitud y de buscar que la autoridad, porque hay que buscar eso en principio, que la autoridad que provea inicialmente, que verifique que se agotó la etapa conciliatoria, que dicte medidas cautelares, hay que buscar que sea la autoridad competente. Hay que buscar que lo sea. Que puede haber supuestos donde no lo es si tiene que actuar el juez, así debe ser. Pero creo yo que hay que buscar la prontitud en la administración de justicia, el uso eficiente de los recursos del Estado, usos limitados, para estar emplazando cuando es obvio que no hay competencia del juez. Entonces, creo que esta jurisprudencia debe reflexionarse. Finalmente, en cuanto a los criterios relevantes sobre la instancia de designación de beneficiarios, aquí tenemos 3 criterios que es importante que conozcan, que seguramente ya los conocen. Este es un amparo donde nos da una solución ante la existencia de 2 viudas y nos dice entonces el criterio, después de analizar las particularidades del contrato colectivo de Pemex al que se hace referencia, bueno, pues si se presentan 2 viudas, porque una efectivamente aparece como cónyuge designada en el documento respectivo, pero aparece otra persona que también acredita el carácter de cónyuge. ¿Qué nos dice el criterio de la Corte? Las dos son acreedoras a ser consideradas como cónyuges. Lo que no implica realizar un doble pago, ¿verdad? Sino que debe hacerse una división proporcional de las prestaciones entre cada una de ellas. A esa conclusión se llega, que ya es un criterio de fondo para una instancia de declaración de beneficiarios. Tenemos también criterios interesantes en materia de competencia.
Como les decía, puede ser, lo saben ustedes muy bien, que esta instancia solamente busque, su única finalidad sea la declaración de quiénes son los beneficiarios, sin hacer valer otra pretensión de pago de alguna prestación específica. Aquí pues tiene que atenderse, claro está, a las reglas del 123 apartado fracción 31 para determinar si es una empresa en la que labora el trabajador, o perdón, laboraba el trabajador, si era una empresa que se rige por el régimen federal o al no estar incluido en este será una competencia local. Es un criterio de 2023 y tenemos otro de 2023 para cerrar la tarde, donde se trata de también, además de solicitar el reconocimiento de beneficiario, el que se hace valer la entrega del saldo que se encuentra en la cuenta individual. Aquí se introduce un tema de competencia federal y por ende va a ser irrelevante que la empresa en la que laboraba el trabajador fuera competencia local, porque entra aquí un tema de un conflicto de seguridad social que debe sustanciarse por la autoridad federal por una vía de instancia de reconocimiento de beneficiarios. Son estos entonces, en esta hora con 37 minutos, los criterios que considero relevantes su reflexión. Estoy a sus órdenes para sus preguntas. Agradecemos la brillante exposición del maestro Rafael Coello Cetina y a continuación daremos un espacio para preguntas. Sin embargo, tenemos una que nos hicieron casi desde el inicio en el chat, que es la siguiente. La licenciada María Fernanda Cervantes consulta, ¿qué riesgos o efectos tiene que cualquier centro de conciliación agote el procedimiento prejudicial? El riesgo es que no valga, que no sea válido. ¿Por qué? Porque hay una garantía constitucional a que esa actuación se desarrolle ante la autoridad competente. Y no es un capricho, un mero formalismo. Las particularidades de esa relación laboral pueden estar determinadas por el fuero y la especialidad que tenga el conciliador puede estar relacionada con las particularidades del trabajo respectivo, los contratos colectivos correspondientes. Entonces, no es cualquier cosa poner a la autoridad local a revisar un contrato colectivo federal o viceversa, ¿verdad? Se va especializando el servidor público. No es un capricho constitucional. Muy bien, tenemos otra que nos están haciendo vía chat, que es la siguiente. Liliana Muñoz consulta, ¿qué sucede cuando el centro de conciliación de forma unilateral en el momento para el que fue citado el patrón cambia el objeto del citatorio sin avisar al patrón? Muy interesante, ¿verdad? Porque hay un objeto y hay un llamamiento. Me parece que debe dársele la oportunidad al patrón que acude, ¿verdad? Acude a la audiencia. Debe dársele la oportunidad al patrón de que reflexione, de que conozca y se determine si en ese momento puede pronunciarse o si requiere que se aplace la audiencia porque hay un nuevo objeto, aunque no esté expresamente prevista esa situación, esa posibilidad en la ley, creo que debe dársele al patrón la posibilidad, respetando los plazos, con la prontitud necesaria, pero sí hay que darle la oportunidad al patrón de que se pronuncie. Hay un cambio de pretensiones y es importante que el patrón determine si en ese momento puede pronunciarse o no. Tenemos también otra consulta del maestro Luis Aurelio Espinosa que dice, ¿cuál es el límite de los jueces en el principio de realidad, especialmente en el tema de análisis de las constancias de no conciliación? Bueno, este principio de realidad es de gran relevancia, ¿verdad? Que pareciera que no debiera estar señalado expresamente, pero nos revela que entonces no se resolvía conforme a la realidad, sino que se resolvía conforme a las constancias y lo que manifestaran los testigos, que pudiera ser muy lejano a la realidad. Pero ahí está ese principio. El principio de realidad lo que implica es la justicia material,
no una justicia formalista, sino conocer a plenitud los hechos para poder pronunciarse sobre las pretensiones. Me parece que el tema de las constancias de no conciliación, si bien está vinculado con el principio de realidad, en la medida en que la constancia de no conciliación debe reflejar fielmente qué fue objeto de la conciliación, con la precisión necesaria, pues esta problemática del contenido de las constancias de no conciliación guarda también una relación muy importante, quizá más relevante, en cuanto a la obligación constitucional de agotar la etapa conciliatoria. Es decir, si no hay identidad, no hay cumplimiento de la obligación constitucional. No cumplió con su fin constitucional, que era permitir a las partes en conflicto reflexionar en ese ámbito especial administrativo, reflexionar sobre cómo encontrar un acuerdo, porque la constancia de no conciliación nos está revelando que hay, o nos debe revelar, que hay una diferencia entre la materia de la conciliación y lo que ahora se pretende que sea materia del juicio. Entonces, están interrelacionados tanto el principio de realidad con el principio de agotamiento obligatorio de la etapa de conciliación. Y nos dice, ¿cuál es el límite? Pues el límite es simplemente que el contenido de la constancia refleje exactamente cuál fue el objeto de la conciliación, qué pretensiones se hicieron valer y sobre qué se buscó conciliar. Ese es el límite.